Resultados de simulación de riesgos de costos. Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce las incertidumbres detalladas especificadas para el proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos del mismo. Las simulaciones se realizan habitualmente mediante la técnica Monte Carlo. ¿Qué es la técnica Monte Carlo? La técnica Monte Carlo fue manejada por primera vez alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Habían dos personas que estaban trabajando en ciertas condiciones de la fusión de los átomos y ellos necesitaban meter estas ecuaciones con muchas interacciones con números random. Y entonces esto les podía dar una mejor idea de cómo realizar estas simulaciones. Entonces, en una simulación, el modelo del proyecto se calcula muchas veces. Es la técnica Monte Carlo mediante iteración, utilizando valores de entrada, por ejemplo, estimaciones de costo o duración de las actividades, seleccionados al azar para cada iteración a partir de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de las iteraciones se calcula un histograma, por ejemplo, el costo total o fecha de finalización. Para un análisis de riesgos de costos, una simulación emplea estimaciones de costo. Para un análisis de los riesgos relativos al cronograma se emplean el diagrama de red de cronograma y las estimaciones de la duración. En la gráfica que se muestra a continuación se muestra la salida de una simulación de riesgos de costos que utiliza el método de los tres elementos y los rangos de riesgos. Se puede generar curvas similares para otros objetivos del proyecto. Esto podemos utilizar computadoras ya que de manera manual es bien complicado y es bien difícil, prácticamente imposible. Y en este modelo estamos mostrando el modelo anterior en el cual, teniendo en cuenta los rangos de datos, las distribuciones triangulares, esta distribución acumulativa muestra que el proyecto solo tiene el 12% de probabilidad de cumplir con la estimación de costos más probable, que es de 41 millones de dólares. Si una organización conservadora desea tener un 75% de probabilidades de éxito, requiere un presupuesto de 50 millones, en caso de una contingencia de casi el 22%. ¿De dónde sacamos estos datos? 50 millones, que es la más cara, menos los 41 millones, dividido los 41 millones. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo a través de modelos estadísticos podemos determinar el riesgo y la probabilidad de que algo suceda. Esto va a influir definitivamente en la tolerancia del riesgo de la institución y del proyecto que estamos manejando. Puede que la institución sea muy tolerante con respecto a riesgos de tipo financiero, pero definitivamente no es tolerante con riesgos de tipo de tiempo o de calidad del proyecto. Puede que también dentro del proyecto, por alguna razón específica, este proyecto sí sea muy susceptible a el tiempo, entonces, o al costo. Entonces, a través de estas herramientas nosotros tenemos todos los elementos para que podamos calcular. Generalmente este tipo de técnicas las tenemos dentro de nuestro repertorio de técnicas que podemos utilizar. Sin embargo, muchas veces los proyectos no vamos a utilizar estas técnicas. Simple y sencillamente para proyectos muy específicos o proyectos en los cuales el impacto
en el costo es tan grande que amerita hacer un gran estudio sobre este tema. Entonces, en gestión de proyectos hay muchas diferentes variables y mucha forma en que vamos a manejar cada uno de los diferentes proyectos. Pero lo importante es que nosotros tengamos todo el conocimiento para poder efectivamente manejarlo. Esta simulación de riesgos de costos podría ser muy interesante para proyectos que implican o mucho costo o que la empresa no está dispuesta a correr el riesgo con ellos. ¿Por qué no está dispuesta a correr el riesgo? Porque el impacto que puede tener dentro de la empresa es muy alto. Si quizá nuestra empresa es de manejo de eventos y es el primer evento, un concierto que vamos a hacer, quizá la empresa no tenga capital por si existe un riesgo alto de que el proyecto fracase. Por el contrario, si ya hemos realizado muchos eventos y muchos conciertos, tenemos mucha data acumulada y también podemos tener un apalancamiento financiero que haga que realmente no tenga mayor problema esto. Entonces, es una técnica que podemos utilizar para realizar el análisis cuantitativo.